Muchísimas gracias. Seguimos aquí en su programa en un 2x1 Express. Por ahora TV, Canal 3, televisión abierta y televisión digital. Como dijimos el mundo, antes de irnos a la pausa, tenemos con nosotros al profesor Luis de León, miembro de la Comisión Política del PLD, precandidato para las próximas elecciones del año 2028 y un conocedor amplio de esta situación que se está produciendo, este conflicto allá en Medio Oriente. Vamos a aprovechar para darle los buenos días, profesor. Gracias, gracias. Buenos días, José Reyes. Buenos días, Edmundo Ledesma. Buenos días a todo su público de 2x1 Express. ¿Qué podemos... Nos honra y nos complace de estar aquí en este programa. Sabemos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tiene usted sobre este conflicto ahí en Medio Oriente? Mire, esto prácticamente tiene en vilo al mundo con esta situación. Las expectativas respecto a este acontecimiento que convoca a la humanidad hacia la reflexión y hacia la necesidad de buscar salida, no son halagüeñas, en función de que los actores de la guerra o el actor principal de la guerra, que es el presidente Trump, un anticristo, ¿verdad?, que quiere llevar al mundo de la civilización a la barbarie, no es un hombre que está en la tesitura de entender que el mundo de hoy es un mundo multipolar, no es un mundo unipolar como pretende él. La humanidad entera debe recorrer las calles de todas partes del mundo y levantar la bandera de la paz. El mundo, pudiéramos estar asistiendo en este momento, en el siglo XXI, en el año 2026, podríamos estar asistiendo a una gran oportunidad en que el mundo como colectividad desarme a las grandes potencias económicas y financieras del mundo. Lo que estamos observando es que el mundo de hoy, las potencias se creen dueñas del mundo y necesitan de una respuesta del espíritu colectivo de la misma humanidad. De hecho, hay ya grandes manifestaciones en Europa, en Estados Unidos. El mundo está al borde con esta situación de una tercera guerra mundial y un poco que Dios nos libre de una guerra nuclear. O Estados Unidos está al borde de una guerra civil. O pudiera ser que la humanidad tomara como decisión el magnicidio contra esos liderazgos que se quieren imponer, se le están imponiendo a la humanidad. Porque todo eso trae como consecuencia que la autodestrucción de la humanidad. Ahora, de hecho, con toda esta situación del cierre del estrecho de Hormuz, todo el petróleo que viene para acá, para el occidente, más de un 20%, y influye también en otras partes del mundo. Esto produce el encarecimiento del petróleo, el gas natural, de toda la vida organizada en sentido general. Y eso hace que la humanidad tendrá que levantarse rápidamente para evitar que este juego dramático de violencia, es decir, el juego del diálogo, que lo plantea, sobre todo lo está planteando Estados Unidos en esta guerra en donde se ha demostrado que la guerra, quien está a la ofensiva, independientemente de que ha tenido efectos desastrosos, parece ser Irán. La guerra Estados Unidos y Israel, que conmociona al mundo. Fíjense que ha colocado prácticamente en bajo perfil a la guerra Irak-Rusia, porque ahora... Ucrania-Rusia. Ucrania-Rusia, sí, exacto, Ucrania-Rusia. Porque ahora toda la preocupación del mundo entero está en que se suelte el loco. Es decir, que un loco, un desquiciado, son dos, como el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, en un momento de locura pudiera y tiene bomba nuclear. O que Estados Unidos, que empleó después de terminada prácticamente la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Japón, la bomba atómica en Japón, en Nagasaki y Hiroshima. Es decir, quien tiene que resolver esto... Esa amenaza que él ha hecho de que va a exterminar una civilización completa, solo se hace con bomba atómica. Pero claro, pero eso en
en el mundo del siglo XXI, del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la IA, la inteligencia artificial, se constituye en una acción que la gente no sabe cómo está de frágil el mundo con la inteligencia artificial, con la tecnología. Se pueden pensar, se puede producir cualquier situación que desate en la humanidad una autodestrucción. Bueno. Además de las consecuencias que causa la guerra, con todos los proyectos de desarrollo, de negocio, es decir, fíjense cómo el mundo entero está en una sola dirección. O sea, la guerra. Se necesita que los pueblos se armen. Los pueblos son superiores a las grandes élites mundiales, económicas, financieras. Y se necesita el espíritu del pueblo, de todos los pueblos del mundo, en un discurso contrario a esta locura infernal, esta dramática locura que mantiene en el mundo estas potencias extranjeras, sobre todo en este caso Estados Unidos, contra Irán en esa guerra de Israel. Porque pudiera ser que estas potencias que están actuando en bajo perfil, China, Rusia, la India, Pakistán, pudiera ser que tuvieran una posición que pudiera generar otras cosas poderosas. De manera que lo más aconsejable, y fíjense que este hombre ha atacado al Papa con una fiereza tremenda, el mismo presidente norteamericano, Donald Trump, lo ha atacado, y todo esto ha producido hacia las iglesias católicas y protestantes en el mundo la necesidad de pararse. Es decir, la paz debemos promoverlo todos los pueblos laicos, civiles del mundo, pero las iglesias católicas y las iglesias protestantes sobre todo, está la reflexión de la necesidad de unirse para demandar la paz. ¿Usted cree que con esos intereses tan poderosos que se están debatiendo en la geopolítica y todo esto, que están provocando incluso guerras, especialmente en el continente asiático, el Medio Oriente, el solo reclamo de la humanidad, de la sociedad civil, logre que esa gente cambie de actitud? Bueno, la fuerza poderosa del mundo, es como decir la fuerza de un pueblo, puede más que esas potencias, porque el espíritu humano colectivo, unido, es invencible. No hay posibilidad de que puedan vencer la voluntad de la humanidad toda. Pensemos, por ejemplo, la guerra de Vietnam, que Estados Unidos fue contra Vietnam, la guerra que duró unos 25, 27 años. El mundo fue que la paró, prácticamente. El mundo fue que, y aquí hubo una participación en la República Dominicana, puesto que nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, fue presidente del Tribunal Russell II para la paz, para el término de la guerra de Vietnam. Y esa guerra de Vietnam fue la voluntad del mundo que la paró. En el pasado proceso, en el pasado proceso electoral de Estados Unidos, Donald Trump se alzó con el Poder Ejecutivo y también con el control del Congreso Nacional. Todo parece indicar que ahora en noviembre, que hay un proceso interno, Donald Trump podría perder mucho, especialmente, o mejor dicho, el Partido Republicano podría perder muchos escaños. Eso podría de alguna manera limitar la agresividad que tiene Donald Trump. Pero esa sería la salida, que el Congreso demócrata, que el Congreso norteamericano, en la persona de los demócratas, se constituye en una mayoría. Esa mayoría, obviamente, sería la mejor solución. Pero él no le está haciendo caso al Congreso, porque el mismo Congreso ha emitido opiniones de un paro que tiene que tener una autorización, sin embargo, él sigue para adelante. O sea bueno, el establishment norteamericano. Sí, pero no es lo mismo cuando son los demócratas. Exactamente. El establishment norteamericano todavía no ha renunciado
a creer en ese mecanismo de la democracia, de ese poder que tiene el Congreso, que es un poder que se ha manifestado en todos los momentos cuando se ha planteado. Ciertamente, la gente piensa en este conflicto de un hombre que está desquiciado, con un hombre que quiere dirigir el mundo de manera tan emocional. He estado viendo que ya está el 63% en contra de los norteamericanos. Claro, y la sociedad norteamericana, pero lo grave, todo eso, si por ejemplo pudiera ser que se diera eso, que el Congreso, como dice José Reyes a Edmundo Ledesma, que no le hiciera caso, eso pudiera generar en Estados Unidos una confrontación. Y esos mismos sectores pudieran generar también un magnicidio. Estados Unidos es una cultura que en momentos de grandes crisis tiene actuaciones por parte de sectores poderosos. El tema haitiano, profesor, ¿qué usted piensa que va a pasar? Se ha estado creando una fuerza conjunta de unos 5.000 hombres que van a llegar para enfrentar definitivamente a las pandillas. Las pandillas no le ha hecho caso, lo que sale es que se burla, sigue cometiendo crímenes ahí a la parte civil de ese pueblo haitiano. Sin embargo, nuestro presidente ha dicho que nosotros no tenemos problema, que la frontera está asegurada para cualquier situación que se produzca. ¿Qué usted cree de eso? Lo vi que usted llegó armado de la bandera dominicana. Correctamente, como ando con ella, la represento por mi condición de patriota, miembro del Instituto Duartiano, o de mi decisión, desde que era profesor de primaria y secundaria, de asumir los valores patrióticos como una alternativa para preservar la soberanía, la independencia y la democracia como tal. Bueno, esta es la otra guerra, la guerra local. La República Dominicana está durmiendo con este tema. La comunidad internacional mantiene a nuestro pueblo con un bullado, con un círculo vicioso, pero no hay voluntad política, ni hay voluntad, por ejemplo, la ONU, que se plantea ahora el envío de 5.500 soldados africanos para Haití, para resolver la supuesta, detener a las pandillas o neutralizar a las pandillas. Todo eso son cuentos de hadas. De hecho, el mismo Barbecue, que es el líder, está protegido por los norteamericanos. Salió volando, no, vive a cuatro cuadras de la embajada norteamericana, se pasea y todo. Entonces, este pueblo tiene que despertar. La gran amenaza de Haití se llama República Dominicana, porque los mismos organismos internacionales plantean, no de ahora, no de finales del siglo pasado, en los años, en la década de los 90, en los 80, plantean que un plan de unificar, fusionar a la República Dominicana con Haití, que pasen 3 o 4 millones de haitianos hacia la República Dominicana, lo que ellos llamaron los centros de refugios en la República Dominicana, en la frontera y parte del Cibao. Entonces, frente a esto, lo que observamos es que potencias como Estados Unidos, Canadá, Francia, la Comunidad Económica Europea, mantienen su misma posición y en los eventos internacionales mantienen una retórica que es todo mentira, porque lo que debe ver el país son los hechos mismos que se están desarrollando en Haití, porque la misma ONU, con su multilateralismo, tiene funciones para, mediante la resolución de conflictos, someter a la obediencia a las pandillas mismas. La ayuda técnica, la ayuda económica, la cooperación. Pero la ONU no se manifiesta porque si se está hablando de que la ONU es la que apadrina, con el apoyo de las potencias, esas 5.500 soldados africanos, hay que pensar en la minuta que duró casi 15 años en Haití y fue un desastre, más pobre, más violencia, enfermedades, de todo. Ya la soberanía de los pueblos hay que respetarla. Ya no es posible resolver los problemas de los pueblos con invasiones, con imposiciones. De ahí la importancia del espíritu colectivo humano y la capacidad del diálogo. Ahora, profesor, pero no sé, pero en Haití no parece que tenga la capacidad de resolver su problema ellos solos. Hablé de la participación de la ONU con la capacidad de resolución del conflicto que ellos tienen. No hay voluntad. Si tuvieran voluntad, ese problema, pero bueno,
Hemos visto cosas que hizo Estados Unidos terribles, graves, contra el presidente Maduro, lo secuestraron, hicieron de todo y a su esposa, lo tienen preso en Estados Unidos, algo que infringe el derecho de todos los pueblos de la autodeterminación. Profesor, usted quedó a deber, vamos a tener que invitarlo porque no hablamos de su precandidatura en el PLD, no hablamos de cómo está el PLD, qué se está haciendo para que ese partido vuelva a insertarse como uno de los partidos mayoritarios del país. Vamos a tener que invitarlo próximamente para hablar de esos temas porque... Yo estoy a sus órdenes, con mucho gusto volveré. Pero en 2 minutos, dice el Cali que nos sobran 2 minutos más. Nos quedan 2 minutos. Sí. ¿Cómo está el PLD? ¿Cómo está su precandidatura dentro del partido? Bueno, y si se va a hacer una convención. Pero usted, yo vi que abierta y todo. vi una nota que usted visitó a Gonzalo Castillo. Usted parece como que está por apoyar a Gonzalo Castillo. En nuestra condición de aspirante a la presidencia de la República, nosotros promovemos 2 valores: la unidad partidaria y la necesidad de la creación de un frente unitario, patriótico, que va en la dirección de la defensa de la soberanía y de la identidad. Estamos visitando, ¿no? Primero visitamos al presidente y líder del partido, al compañero Danilo Medina, y hemos ido visitando a cada uno de los aspirantes presidenciales con un mensaje: la necesidad de fortalecer la unidad para evitar que la República Dominicana siga con el yugo. Cuando usted habla de unidad patriótica, es una alianza entre todos los partidos de la oposición. Claro, una unidad hacia adentro y una unidad hacia afuera, porque se necesita fortalecer a los partidos políticos, y en el caso del PLD, que tuvo una participación de un 10% en las pasadas elecciones, la unidad garantiza victoria. Y de luego nosotros, respecto a la actual gobernabilidad, tenemos la concepción o la visión de que solamente un frente unitario puede desplazar a las actuales autoridades en el marco de la democracia, de la decisión electoral por consenso. Por el contrario, en la República Dominicana nadie gana solo y se impondrían estas autoridades a como dé lugar, o podría generarse con la situación de desgaste o de retroceso que vive el país. Muchísimas gracias, Luis de León. Lo vamos a invitar para que, porque se nos quedaron muchísimos temas, lo que tiene que ver con la parte política. Lo vamos a llamar la próxima semana para que hablemos con más ampliamente. Danilo va a encabezar una rueda de prensa este fin de semana en Santiago, de regreso a casa. Muchos dirigentes del partido que se habían ido del PLD y que han optado por volver a su partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Señores, vámonos a una pausa. En breve, Luis Méndez le hablará lo que está pasando en la NBA y en la pelota de Grandes Ligas. Vámonos a la pausa.